¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos nuevamente en este espacio que hemos llamado como en casa, donde vamos viendo las distintas áreas de nuestra vida eh, de acuerdo a lo que Dios estableció. Él es el dador de la vida y nosotros para poder vivir una vida sobreabundante es necesario y es bueno que sepamos qué dice Dios en cada área de nuestra vida. Estamos hablando acerca de los niños cuando nacen. Algo que me quedó pendiente de la semana pasada era decir que a veces hay algunas creencias que son erróneas, donde pensamos que eh, los niños cuando nacen, el bebé, tiene que estar acostumbrado a mucho ruido para que se acostumbre al ruido. Y esa es una creencia errónea porque todos necesitamos descansar de nuestros oídos, de la actividad, del ruido, aun cuando vos que me estás mirando te vas a acostar, te imaginas que te pongan mucho ruido, una música fuerte para que te acostumbres al ruido. No es bueno eso porque el bebé no tiene un tiempo de tranquilidad en sus oídos, en su mente, en su espíritu. Lo otro es moverlo, a que aprenda que hay que moverse, sacudirlo. A veces yo veo padres que tienen al bebé, es muy tierno el bebé, es muy tiernito, y a veces lo tienen como si fuera la bolsa del supermercado, ¿no? Mi papá decía, lo lleva al nene como una bolsa de papa. Uno tiene que tener ese cuidado con los niños desde chiquito. El tema de los ruidos, el tema de la música, ¿no? A veces uno puede, que es grande y ha tenido la criatura, y bueno, escucho el partido, escucho la música, a mí me gusta fuerte, y la criatura necesita un espacio, un tiempo, tranquilidad, necesita silencio también. Y esto es importante para que el nene vaya adquiriendo tranquilidad en su interior, porque después lo vemos al bebé, al nene, cuando empieza a caminar, que es súper histérico, no tenés cómo controlarlo, y ha vivido desde que nació en un mundo de hiperacción, hiperruido, donde todo el ruido es con abundancia, y no ha tenido una verdadera tranquilidad en su interior. Hago un repasito, los padres son los responsables de lo que están creando. Los hijos son los padres los responsables. Los dos, la responsabilidad mayor la lleva al padre, pero la madre como ayuda idónea también es responsable de eso, de la instrucción al niño, de instruirlo cuando es chico. Uno instruye a los hijos con los ejemplos. ¿Eh? Es bueno que los hijos aprendan los buenos ejemplos de uno, ¿no? Porque después empieza la escuelita y vienen con malos ejemplos, y si esos que nosotros no nos gusta y decimos que no se hace, él dice, pero acá en casa hacen esto. En casa pasa, en casa se dice. Entonces empezamos a tener ahí una lucha, no solamente con los piojos en la escuela, todo el mundo los manda al jardín y después vienen con piojos, pero instruir al niño con el ejemplo, eso lo va a marcar al bebé, al niño, cuando van haciendo de ver a los padres, la armonía que haya en la casa con el papá y la mamá. Los niños aprenden por absorción, ¿eh? Aprenden de la imitación de los padres. Hay un video por ahí dando vuelta que va un hombre caminando con las manos atrás muy serio y el bebé va atrás, y el padre le grita a la madre y él aprende a gritarle, y el nene imita. Entonces, em, tenemos que ver mucho que la violencia en familia, violencia de género que se está viviendo hoy y cada día más, ver la raíz de dónde viene todo eso y cómo ha vivido esta persona que ejerce esa violencia en la familia. Lo vemos que cada día esto es más grande porque de alguna manera hay una generación que se ha rebelado contra lo que Dios había establecido.
por ejemplo, mis papás no eran cristianos, eran creyentes, creían en Dios, tenían fe, pero no eran cristianos fervientes, no conocían la palabra y sin embargo a toda nuestra familia nos crió con honradez, con una buena conducta, nos decía las cosas con severidad, con autoridad, no, nunca nos dio una golpiza, un maltrato de golpearnos de tal manera que nosotros tengamos una raíz de amargura y de odio dentro nuestro, pero también hay una generación que le dejó a los hijos hacer lo que quieran y ahí entramos en el tema de hoy, de la disciplina. Los nenes van creciendo y tienen que ir aprendiendo las tareas de la vida, las cosas de la vida. Cuando el papá está haciendo algo, es bueno que lo invite al nene a que lo ayude, que le explique, que le muestre. Es un nene, pero él va a ir aprendiendo eso, lo va a ver al padre hacer cosas. Y es bueno eso. La nena que la ve a la mamá hacer la comida, hacer cosas en la comida, darle tarea, darle algo para que ella haga y se sienta parte de la familia y que es una tarea que tiene que realizar. La aprobación de los padres de lo que hacen los hijos es importantísimo. Los niños se van a equivocar, van a hacer alguna cosa mal, las nenas también, pero no es para reproche, sino para ir mostrándole y enseñándole, porque la aprobación de lo que hace y festejarle lo que está haciendo le va a servir mucho en la autoayuda, en la autosuficiencia, en la autodisciplina. Es importantísimo porque si no los hijos se alejan y cuando son gritados y se enojan con ellos, el nene en el fondo piensa y dice, no, no lo hago más porque me retan y no quiero que me reten. Y es necesario tener esa docilidad con los hijos. Qué importante es esto porque para ejercer esto, si hemos tenido inconvenientes cuando hemos sido niños con nuestros padres o quien nos haya creado, necesitamos una sanidad interior para no transferir a nuestros hijos las cosas que hemos vivido que no estaban bien y que nos han traído malas consecuencias en la vida. Los hijos necesitan, todos necesitamos conocer los límites de nuestra libertad. Y es importante, hay una generación según un psicólogo muy importante, que los niños había que dejarlo hacer lo que quisieran. Y ahí es donde encontramos hoy y tenemos que luchar con toda una generación de jóvenes, jóvenes aún mayores ya, que han vivido en un libertinaje y no en una libertad con disciplina. Y hay una gran diferencia en esto. Nosotros tenemos que enseñarle a ellos que dentro de todo el marco, a los hijos del marco de la libertad, hay una disciplina y hay un límite de esa libertad. Que los hijos se vayan creando conociendo los límites. Cuando son chiquitos, por supuesto, están más limitados por su físico, pero a medida que va creciendo esa libertad se va desarrollando, se va corriendo esa libertad hasta que sea un joven adolescente y ya adulto y ya está en plena libertad, pero con pleno conocimiento que hay límites para todo. Esto le va a ayudar a los hijos, a nosotros nos ha ayudado, a mí me ha ayudado mucho, a que hay una libertad que tiene un límite, que yo no puedo decir y hacer lo que yo quiera. Y es importante eso, porque cuando uno se va creando, nos pasa a todos, probamos los límites, es lo que probamos siempre. Y la disciplina es lo que lo va a hacer a él, que se encamine en el buen camino. Ahora, hay una distorsión a veces con la palabra disciplina, cuando aún dentro de la iglesia, cuando dice que hay que disciplinar al hijo, y eso se convierte en una disciplina, en algo donde uno va a volcar una golpiza o va a tratar al hijo de tal manera que va, en vez de inducirle una autoridad, le va a inducir al miedo hacia los padres en no cometer un error, en no querer hacer nada para no ser
disciplinado, gritado o golpeado. Qué importante es esto. Yo cuando repasaba esta charla que la he dado tanto tiempo en la radio, me acordaba de mi papá. Mi papá, él nació en San Juan y cuando era niño, él tuvo una mamá muy fuerte, muy dura. Yo no la conocí, era una mujer de rebenque, de agarrar un cinto y pegar. eh, y mi papá me contaba en uno de los momentos que hemos tenido de tanta charla, que un día él hizo una travesura de niño y del miedo de que la mamá se enojara, se hizo encima. Y eso fue peor para él cuando llegó a la casa. Y él me contó que eran cosas de niño, pero la mamá se cansó de pegarle eh, con un cinto en la espalda y él tirado en el piso se revolcaba y gritaba, por supuesto, no lo voy a hacer más y más. Y eso lo marcó hasta grande, hasta un hombre mayor. En ese tiempo mi papá tendría unos 65, 70 años que tuvimos esta charla y tuvimos que hacer una sanidad interior en su corazón. Yo sentí eso de parte de Dios, otro día charlamos de ese tema de sanidad interior, pero él con los años que tenía encima todavía le dolían esos rebencazos que le había dado la madre y eso no queda marcado en el cuerpo, sino en su interior, en el alma. Y es importante que los padres marquen a sus hijos con cosas buenas y no con cosas de una golpiza, de un montón de cosas que suceden hoy en día. La disciplina, la palabra disciplinar significa corregir, encaminar, ayudar que si hizo algo incorrecto, enseñarle y mostrarle para que se encamine en algo bueno. Vamos a leer el primer versículo que está en Proverbio 3:12 que dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y esto es importante porque Dios me trata a mí y, y trata de disciplinarme a mí para que, porque Dios me ama y porque necesita de mí que yo me encamine en lo mejor de la vida, en cada área de mi vida, aún en esta edad. Cuando a mí no me importa que mis hijos hagan algo y que su camino o lo que está haciendo se va a lastimar, se va a golpear y es un camino que lo va a llevar a un mal destino y yo no lo disciplino y lo ayudo, en realidad lo estoy tratando como un hijo bastardo, de lo cual no me va a interesar. Esta postura es aún dentro de la iglesia, dentro de la línea pastoral. Yo como pastor tengo que hablarle a los jóvenes o a quien le tenga que hablar y decir lo que Dios estableció, para que él sienta, porque Dios es un Dios de padre y yo pastoralmente tengo que actuar como un padre espiritual con los hermanos de la iglesia y mostrarle lo que dice la palabra de Dios y mostrarle que quizás lo que está haciendo se equivocó y que tiene que corregirse. Entonces yo me quedo en paz de haberle transmitido a él la palabra de Dios porque lo amo. Porque Dios me ama y hace lo mismo. Por eso dice el proverbio, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y yo no es que yo castigo a alguien, por ejemplo, en la congregación, sino que lo ayudo en la disciplina. Dice el proverbio 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aun cuando la criatura es un bebé, no sé si te ha pasado que uno se arrima y dice, ay, qué lindo el bebé, y el nene te da un cachetazo que te dio vuelta la cara y vos no sabes qué cara poner, y la madre dice, ay, es de atrevido, no le puedo sacar ese gesto, y está mal. ¿Cómo no le puede sacar ese gesto? Le tiene que enseñar desde chico. El tema es que con los padres, cuando tenemos al bebé y lo vemos que es una cosa llena de amor y de sonrisa sin diente y nos vuelve loco y demás, también tenemos que entender que vamos a tener que disciplinarlo.
enseñarle que hay cosas que están mal y que no se hacen. El Proverbio 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y leemos ahora el Proverbio 29:15 que dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Miren, qué importante es esto que va en contra de toda psicología. Los psicólogos no están de acuerdo en esto, pero así tienen los hijos. Porque cuando uno va en contra de lo que Dios estableció, uno cree tener una mejor fórmula, ¿no? Uno empieza a estudiar y estudia y esto y llega y dice, no, pero acá Dios se equivocó. En el tiempo que estamos yo no estoy de acuerdo con Dios. Y nos equivocamos nosotros porque Dios no se equivoca. No hay equivocación. Dios no tiene errores. La Biblia no tiene errores. Pueden pasar 100 años buscando un error en la Biblia y no lo vas a encontrar porque es inspirada por el Espíritu Santo de parte de Dios. Lo que está escrito y está establecido por Dios es la verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de un montón de filosofías y cosas humanas y de creencias humanas que no son ciertas. Y Dios está hablando de la vara. Claro, uno dice, ¿cómo le vas a dar con una vara? Y uno se imagina, a lo mejor que uno va a agarrar un garrote, no sé, un palo duro para pegarle a la criatura. Y no ese es el sentido. Aquí dice que la vara y la corrección dan sabiduría al chico. Yo aprendí contar hasta tres con mis hijos y yo se los enseñé desde chiquito. Y le dije, vamos a ir, por ejemplo, este caso que digo yo, no, creo que nos ha pasado a todos. Vamos a ir a la casa de fulanito. Quiero que te portes bien. Y cuando yo te digo eso no se hace, me hagas caso y seas obediente. Sí, papi. Claro, pero el nene cuando va a ese lugar y quizás hay otro chico, yo al mío lo tengo que disciplinar, le tengo que enseñar al mío, no puedo decir a todos lo que voy a hacer. Entonces yo te voy a contar, te voy a llamar la atención y después cuando te vuelvo a llamar la atención te voy a decir uno. Cuando te vuelvo a llamar la atención te voy a decir dos. Y cuando te vuelvo a llamar la atención te voy a decir tres, que es la tercera vez que queda cerrado el contrato, por así decirlo, de que en casa vamos a hablar, no ahí, para no avergonzarlo, para no quedar mal delante de la familia, las amistades y más, pero en casa vamos a hablar. Ahora, es importante que cuando uno le dice algo a los hijos, cumplirlo. Quizás la disciplina, aun cuando uno le promete un regalo, cumplirlo. Uno cuando promete algo con el hijo, cumplirlo para que él sepa que el papá o la mamá dicen algo y lo van a cumplir. Y dicen algo y es verdad, no es mentira lo que dice mi papá y mi mamá, porque si no uno le está enseñando un doble mensaje al hijo. La vara que dice Dios es esa varita de una ramita finita que cuando uno la mueve hace y que en realidad no lastima. Lo único que hace es una picazón. ¿Dónde se le puede dar uno con esa varita y enseñarle al bebé, al nene, cuando está creciendo? Y en la cola, que es el lugar donde Dios estableció, donde uno puede ir con esa varita y decir, te voy a bajar el pañal y te voy a dar con la varita, la tercera vez. Y hablarlo bien eso en casa. Ahora, la varita es un objeto impersonal, no es la mano, no es el cinto, digamos, ese rebenque que viene, ni hablar nunca jamás un cachetazo en la cara, porque en la cara uno está eh, estropeando, está transmitiendo algo en el gesto, en la cara, en el semblante de la criatura que va a quedar para siempre, jamás. Ahora, es necesario hablarle. A mí, por ejemplo, me ha pasado esto
Y entonces después cuando volvíamos a casa se me hacía la dormida, ¿no? Y no, tengo mucho sueño. Y ahí le agarró el sueño porque se acordó que volvemos a casa y vamos a hablar. Así que cuando llegábamos a casa, le decía, la despertaba, hola, 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 no, tengo sueño, no, 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 te desperté, son 2 minutos más nada más. Y ahí yo lo despertaba a mi hija, a mi hijo también, y entonces le decía, ¿te acordás que papá te dijo esto, esto? Y ahí empieza a despertarse, porque ya sabe que le estoy recordando el pacto que habíamos hecho, así que se empieza a despertar y empieza a decir, sí, papá, pero te prometo que no lo hago más. Está bien, yo entiendo eso, que vos prometés. Pero así como vos prometés, yo te prometí a vos. Entonces es necesario que yo ahora con esta varita, y una varita que no lastima, no hace nada, pero sí toca el orgullo de él y destruye eso que está generándose adentro, que es la necedad que viene en el corazón del niño. Quizás no duele más a uno que a él, pero así como me duele a mí, es como cuando uno lleva el nene a darle la vacuna. Y nadie quisiera que le pongan esa aguja en el brazo, la cola, no. Pero es necesario, y sí, y te duele a vos, y sí, y el nene llora, y sí, hasta uno a veces llora por lo que le están haciendo al hijo, pero es necesario, sí. Y la varita es lo mismo. Así que ahí yo ahora tengo que cumplir mi palabra. Entonces, un chirlito, la boca así, todo. Ahora, después de eso, de que llore y demás, dice, bueno, ahora vamos a orar, que el Señor te sane el dolor del alma, uno ya sabe, porque no le hizo nada. Y orar con la criatura, para que no quede nada. Pero él le quedó que cuando yo le cuento uno, se le va a venir la noche, dos, y cuidado, y no quiero llegar al tres, y si me dice tres, chao. En casa hablamos. En casa mis hijos han aprendido eso y yo no he andado a los cachetazos, digamos, ¿no? Como se dice en la calle, a los cachetazos con ellos, ni me han hecho berrinche en la calle. ¿Vieron cuando están esos nenes que están en la calle y se tiran al piso y hacen un escándalo, ¿no? La madre no sabe qué hacer, todo el mundo lo mira, la madre como dice la palabra, se avergüenza la madre, tiene vergüenza de la criatura, no sabe qué hacer y viene alguien y le dice, ¿qué quería? Tal cosa, mire, se lo pago yo, pero que se calle su hijo o le doy algo y uno pasa vergüenza. Es necesario hacer eso, no darle una golpiza. Y para cuando uno va a disciplinar al hijo, es necesario que uno esté calmado, no nervioso, que esté calmado cuando le va a decir eso y le va a dar con la varita. Él tiene que aprender que la rebelión a una autoridad, al papá, a la mamá, a una autoridad establecida, es pecado, que está mal eso. Porque así aprende con los papás y después cuando va al jardín aprende que tiene que respetar a la maestra. Y después cuando empieza el primer grado, y tiene que aprender a respetar a las autoridades y a los que lo rodean. Porque si no, el nene no respeta a nadie, ni a los maestros, ni a nadie, y no obedece. Y es necesario que la criatura comience a obedecer desde temprano, desde chiquito. Tiene que aprender a obedecer en todo, sobre todo las órdenes que le dan los padres. Cuando es chiquito y uno lo llama y le dice, fulanito, vení para acá que te quiero hablar. No, no quiero. Pues te estoy diciendo que venga, te quiero decir algo. No, no voy a ir. ¿Cómo no vas a venir? Entonces ahí está en eso, bueno, uno, dos, como eso, otras cosas, para que el nene entienda que hay una línea, hay una libertad que tiene un límite. Y, y es necesario esto en cada chico. Es necesario que el nene desde niño aprenda que no todo está al alcance de sus gritos o de su llanto o de sus antojos. Que hay momentos en que uno le puede comprar algo, a mí me ha pasado, y hay momentos que tiene que aprender que no hay plata. Amar al hijo no es darle todo lo que quiera. Una vez, hablando con una persona, con un hermano, me dice, yo cuando mis hijos me piden algo,
hago lo que sea para darle el gusto de lo que tenga, porque a mí me faltó mucho de chico y no quiero que a ellos les falte nada. ¡Wow! Eh, Hay que tener cuidado con eso. A mí me han faltado un montón de cosas, juguetes, ropa, un montón de cosas. Pero yo aprendí a valorar lo que tengo y cuando tenía algo lo aprendí a valorar. Hay un video por ahí dando vueltas donde a un nene le dan un regalo de cumpleaños, una caja, y hay un globo, y él se pone loco con un globo, y con un lápiz, y con todas cositas muy sencillas, y él se pone loco. Y en contraparte de eso viene el padre con la hija en una casa muy importante y viene con los ojos cerrados y le tapan los ojos y abrí los ojos y el padre le regaló un auto blanco, un auto 0 kilómetros y ella se berrinche, se enoja y le dije, a mí me gustaba el rojo, no quiero esa porquería y le dice de todo. El padre asombrado no sabe qué hacer, la madre también los avergonzó a todos, se dio media vuelta y le dijo, no quiero esa porquería. Y era un auto 0 kilómetros. No aprenden a valorar cuando le damos todo como quieren. Y hoy el mundo vive en eso, hay que darle un celular, tiene 8 años, 7 años, le dan un celular así, le dan todo. Y no digo que de acuerdo a cada nivel económico uno le va dando ciertas cosas, pero hay que dárselo en su tiempo y tiene que aprender a valorarlo y desearlo para que lo cuide, porque si no, no va a cuidar nada. Es importante que el padre, que vea al padre cómo valora a su esposa, porque si no él se va a crear y no va a valorar a ninguna mujer. Pero ese es otro tema que lo vamos a hablar la semana que viene. El nene tiene que aprender que a veces se puede con el dinero y a veces no se puede. Tiene que aprender a valorar. Y cuando le prometemos algo, es importante que cumplamos con él. Hay una película dando vuelta que supongo que la habrán visto, que es El regalo elegido o preferido, algo así era, de Schwarzenegger, y hay toda la película es la trama de conseguir un muñeco que le había prometido y él se olvidó. Y para eso tenemos nuestra ayuda idónea que nos puede decir, acordate que le prometiste al nene tal cosa, porque los varones somos de olvidarnos, pero cuando prometemos algo es necesario que cumplamos para que cuando él prometa tenga que cumplir porque si no nos ponemos como que exigentes en cumplir algo cuando en la criatura cuando nosotros no hemos cumplido con él. La disciplina la hace el papá y la mamá, la corrección. Es un error decirle al nene durante el día, o si hizo una travesura o algo que está mal, decirle cuando venga tu padre ya vas a ver, porque ella es la autoridad. Y sabe que cuando ella aplique una disciplina en el hijo, va a estar respaldada por el papá. Jamás los padres tienen que estar en desacuerdo en una disciplina y si alguien se equivocó, no, eso lo tienen que hablar en privado, no delante de la criatura, porque si no, él empieza a ver que hay una diferencia de autoridades y empieza a jugar con la mamá con una cosa y con el papá otra cosa. Hace muchos años, un día llegué a casa y mi nene, uno de mis hijos había hecho algo que no estaba bien y entonces había tirado, jugando un palo en el fondo, lo había revoleado y que había caído en el terreno del vecino. Hay paredes, no se ve. Y este hombre se quejó diciendo, ¿qué están tirando? ¿Quién tiró esto? A ver si le pega a uno de mis hijos, me pega a mí y demás. Bueno, cuando yo llegué, mi señora ya había hablado con él en este tema y le dijo mi señora, no se guardó el secreto y le dijo, cuando llegue tu papá también háblalo con él. Entonces cuando yo llegué, mi señora me dijo, pasó esto, hablarle con él y entonces mi señora, el nene me explica todo lo que pasó y mi señora me dijo, yo ya hablé con él, pero era necesario que te lo cuente a vos. Ah, le digo, bien. Eso hiciste, sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Y él tenía los ojos como dos huevos fritos, porque decía, acá se me viene la noche. Entonces, como él ya tenía una edad de comprensión, le digo, mira, acompáñame que vamos a ir a ver el vecino.
Me dice, ¿para qué? Bueno, vamos a ir y le vamos a explicar lo que pasó y vos le vas a decir al vecino que te equivocaste y que no lo vas a hacer más y que te perdone, que te disculpe, que lo hiciste no conociendo la gravedad de lo que estabas haciendo. Abría los ojos, le llegó los ojos hasta la mitad de la cabeza grande y dice, ¿en serio papá vamos a ir? Sí, era un chico, un niño, 8 años, no me acuerdo más o menos la edad que tenía. Así que agarré la llave, nos fuimos a la vuelta, tocamos el timbre y salió el dueño de casa. Sí, dice, ¿qué desean? Y le digo, mira, yo soy el vecino de acá a la vuelta y vine del trabajo y mi señora me contó lo que había sucedido y acá está mi hijo que tiró un palo al aire, cayó en tu terreno y él quería hablar con vos. Y ahí lo dejé. Él sabía que atrás estaba el papá, el nene. Qué importante era eso. Así que este hombre abrió la puerta, a ver si decime. Y este hombre estaba parado y se vengo a pedirle disculpa. Y cuando dijo eso, este hombre que se iba a encontrar con algo para decir, qué clase de vecino, no sé con qué saldría. Cuando mi hijo le dijo eso, quiero disculparme con usted, él se agachó a la altura de él, cruzó los brazos y lo escuchaba. Dice, porque yo me equivoqué y podría haber lastimado algo y yo le pido que me perdone, que me disculpe, que no lo voy a volver a hacer. Casi se muere este hombre del gusto y dijo, te perdono. Qué bien lo que está diciendo. Este hombre estaba enloquecido y después me dijo a mí, la verdad te felicito por lo que hiciste con tu hijo. Te perdono, che, le dijo, dame la mano, dame un abrazo, no pasó nada. Y él le dijo, no lo voy a hacer nunca más. Miren, tremendo esto. Cuando mi hijo y yo íbamos para esta casa, él iba con unos nervios terribles. Cuando volvimos de allá venía sacando pecho como una paloma. Y dice, ¿viste papá que le pedí perdón? Sí, ¿viste? Le digo que bien, ¿cómo te sentías ahora? Y bien, dice, porque la verdad que tenía miedo. Había metido la pata, me dice mi hijo. Qué bien que hace esto. Es una parte, yo no soy el re papá, pero te ayuda, quizás te pueda servir como ejemplo. Entonces la disciplina es esto, corregirlo en el error a los hijos para que vayan creciendo. Es como poner el palito en la planta, ¿eh? Y ir ajustándolo para que crezca y un día ese palito ya no va a estar y la planta va a crecer derechita. Primero viene la explicación, el castigo, la oración, el perdón y la reconciliación con los hijos. Importantísimo. La próxima semana estaremos hablando del trato con los adolescentes, una etapa tan importante, ¿eh? Que cada vez que pasa un año más en estos tiempos que vivimos, las etapas han cambiado tanto que hoy los adolescentes hay una lucha bastante importante. Pero de la mano del Señor se puede, se puede. Así que te digo que con el Señor en nosotros, con el Señor en el hogar, se puede crear hijos de acuerdo a la disciplina, a la conducta de lo que Dios estableció. Así que Dios te siga bendiciendo, vos que me ves por primera vez. Te doy las gracias por verme a través de esta imagen y nos vemos la próxima semana en esto que hemos denominado como en casa.